Bienvenidos queridos amigos, hermanos que nos acompañan. Es un placer saludarles, estar aquí con ustedes es un privilegio inmerecido y estamos contentos porque vamos a tener esta transmisión en la cual estaremos analizando juntos las respuestas al estudio de la revista para este fin de semana. Esperamos que este análisis resulte en bendición para todos nosotros. La Biblia nos anima a buscar a Jehová en momentos de angustia. Y qué mejor manera de hacerlo que prepararnos juntos para nuestra reunión. Y si no nos estamos reuniendo debido a las autoridades superiores, pues estamos dando un buen testimonio de obediencia. Así que podemos siempre prepararnos en nuestro hogar como si estuviéramos en una reunión. Entonces, esperamos que esto nos anime, nos fortalezca. Es uno de los propósitos. Reciban un gran abrazo virtual a la distancia y queremos que sepan que los amamos y que siempre estamos orando por ustedes. Jehová los ama mucho y nosotros también. Con eso en mente, vamos a pasar a este interesante tema titulado El Espíritu mismo da testimonio. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este tema va a hablar sobre los ungidos, sí, sobre los hermanos que tienen la esperanza celestial y sobre los participantes de los emblemas a nivel mundial. La nota dice, desde el Pentecostés del año 33, Jehová les ha dado a algunos cristianos la maravillosa oportunidad de gobernar con su Hijo en el cielo. Pero ¿cómo saben ellos que han sido elegidos para este inmenso privilegio? ¿Qué pasa cuando reciben esta invitación? Este artículo, que está basado en otro que se publicó en la Atalaya de enero de 2016, responderá estas preguntas tan interesantes. Pasemos entonces a las preguntas. No vamos a leer los párrafos porque ya hicimos otra transmisión para ello. Solamente responderemos las preguntas impresas. ¿Qué impactante suceso ocurrió el día del Pentecostés del año 33? Bueno, fue algo impactante, algo que ellos esperaban, sí, de una forma muy impactante. Jehová derramó su Espíritu Santo sobre 120 cristianos judíos reunidos en Jerusalén. Dice el relato de Hechos 2, 2 al 4 que de repente se oyó un ruido desde el cielo como el de una fuerte ráfaga de viento y llenó toda la casa. Entonces los discípulos vieron aparecer algo similar a lenguas de fuego sobre sus cabezas y todos se llenaron de Espíritu Santo. Ellos estaban reunidos, orando, y de repente este impactante suceso. Entonces esto ocurrió en el Pentecostés del año 33. Fue así como ellos fueron ungidos por Espíritu Santo. Y ahí está la imagen. Entonces eran 120 cristianos y estaban reunidos, tenían las escrituras y vemos la reacción de ellos de sorpresa y de sorpresa al ver eh, que el compañero, el hermano de enfrente, de a la par, tenía lenguas de fuego, como lenguas de fuego lo describe el relato. Esto fue cuando Jehová derramó su Espíritu Santo de una manera impactante sobre un grupo de unos 120 discípulos. Eran cristianos judíos de aquel entonces. Bien, hermanos, veamos ahora el 3. ¿Por qué estaban aquellos cristianos convencidos de que habían sido ungidos por Espíritu Santo? Respuesta. Bueno, nosotros no estuvimos ahí, pero al leer el relato estamos convencidos de que ellos fueron ungidos. Sí, ellos recibieron de una forma visible, de una manera palpable, sí, el Espíritu Santo. Y no solamente lo recibieron, sino que se manifestó a través de ellos. En primer lugar, el Espíritu Santo les dio credenciales. Dice el relato que ellos tenían lenguas como de fuego. Eso fue en primer lugar la manifestación visible. Lo segundo, que ya mencioné, ellos necesitaban credenciales que les iban a servir para demostrar que la nación judía como colectividad ya no era la organización que Dios usaría para salvar a la humanidad, sino era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ¿cómo podían probarlo? Bueno, para eso
ellos tenían estas credenciales, el hablar en lenguas, las curaciones milagrosas, ¿sí? Esto era el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Así que no había ninguna duda de que lo prometido había llegado. Ellos fueron legítimamente ungidos por Espíritu Santo. No había ninguna duda. No era una imaginación, no era una sensación, una emoción del momento o un complejo de superioridad. Era algo manifestado, legítimo, no había ninguna duda. Por eso es que ellos estaban convencidos que habían sido ungidos por Espíritu Santo. Siguiente, en el siglo I, ¿recibieron todos los ungidos la llamada celestial en el mismo momento de sus vidas? Explique. La respuesta es que no. Es verdad que en el relato de Hechos encontramos el del Pentecostés del año 33, pero ellos no fueron los únicos. Ellos fueron los primeros, pero no los únicos ni los últimos. Eventualmente, según leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, otros cristianos judíos y hasta gentiles fueron ungidos por Espíritu Santo, hasta gentiles, es decir, personas no judías, como Cornelio y su familia. Y podemos decir que este fue un caso excepcional, el de Cornelio, ya que fueron ungidos incluso antes de bautizarse. Entonces ese es un punto interesante. Entonces aquí vemos cómo fue el ungimiento de los cristianos en el siglo I, cómo se manifestó, que no había ninguna duda. Entre estos 120 discípulos no se estaban preguntando, ¿y tú recibiste? Era evidente que si no tenían por qué preguntárselo, estaban convencidos de ello. Ahora, de acuerdo con lo que dice 2 Corintios 1, 21 y 22, ¿qué pasa cuando alguien es ungido por Espíritu Santo? Vamos a leer el texto, así entendemos lo que estamos comentando. Dice el texto, pero el que garantiza que ustedes y nosotros le pertenecemos a Cristo y el que nos ungió es Dios. Él también nos puso un sello y nos dio el Espíritu Santo en nuestros corazones como garantía de lo que va a venir. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien es ungido por Espíritu Santo? Bueno, respuesta. Siendo honestos, siendo honrados, es difícil tratar de explicarle esto a los que no son ungidos o a los que no han sido ungidos, pero podemos decir que el cristiano es sellado. Esto significa que recibe el Espíritu Santo. Lo recibe de una manera que le da la convicción de que ha sido llamado para ir al cielo. Esto es algo inequívoco, no hay ninguna duda. Aunque no hay informes que los ungidos actuales en tiempos modernos tengan dones milagrosos, como ocurrió en el primer siglo, nos estamos refiriendo a curaciones milagrosas, resucitar muertos físicos, resucitar muertos, como ya dije, hablar en lenguas. No hay mención de ello, pero lo que sí está claro es que Jehová usa su Espíritu Santo para dejarles absolutamente claro que los ha elegido. Como dice el párrafo, no hay ninguna duda, es algo inequívoco. Es como si alguien que es varón le tuviera que preguntar a otra persona si considera que él es varón. Realmente eso no tiene sentido. O una mujer le pregunta a otra mujer si es mujer. Eso no hay ninguna duda. Lo mismo es un ejemplo para ilustrar que alguien que ha recibido este llamamiento por Espíritu Santo no tiene por qué preguntarle a alguien más si lo ha recibido. Está plenamente convencido. Siguiente, ¿qué tiene que hacer un ungido para ir al cielo? Este es un punto interesante. Según leemos en la Biblia, la palabra de Dios nos orienta, nos enseña en la segunda carta de Pedro 1:10 y en otros pasajes, sí, que como Mateo 24:13 y otros pasajes que hay en la Biblia, que los hermanos que han sido ungidos han sido
elegidos realmente, sí, han sido elegidos eh, para ir al cielo. Esto no significa que irán al cielo. Para poder ir, ellos deben mantenerse fieles hasta el final. Como dice el texto de 2 de Pedro 1:10, ellos deben continuar haciendo estas cosas. Es decir, lo que dice la Biblia. Mateo 24:3, ellos deben aguantar hasta el final. De lo contrario, habrán perdido la oportunidad, la invitación, el llamamiento por su infidelidad. Es un punto muy delicado y muy interesante también. Eso significa que si nosotros conocemos a alguien, no importa si está en Betel, no importa si está en una congregación, no importa si forma parte de la sucursal, no importa quién sea, si esta persona afirma o manifiesta ser ungido, pero no se mantiene íntegro a Jehová, habrá perdido automáticamente la oportunidad por su infidelidad. Y no solo él, también entendemos que si alguien de las otras ovejas que espera vivir para siempre en la tierra no mantiene, no se mantiene fiel a Jehová hasta el final, tampoco recibirá su recompensa de vida eterna en la tierra. Es un punto interesante que era importante aclarar. Párrafo 7. ¿Cómo saben los ungidos que han recibido la llamada celestial? Nuevamente la Biblia, la palabra de Dios, nos arroja luz a este respecto. En Romanos 8:15 y 16 encontramos una respuesta. Y podemos decir, hermanos, nuevamente, perdón por ser repetitivo, pero tengo que, el asunto es que ahí deja claro que es el Espíritu Santo el que cuenta un papel significativo. Sí, ahí vimos que, al igual que en el Pentecostés del año 33, ellos recibieron el Espíritu de forma, en tiempos modernos también, los cristianos que reciben este llamamiento reciben el Espíritu Santo, pero de una forma singular. Es algo inequívoco. Ese Espíritu Santo les deja claro, es el medio que Dios utiliza para dejarles claro a los ungidos que han recibido esa invitación. Repetimos, no es que venga alguien más y le diga en secreto, tú has sido llamado también, aceptas esta invitación. No es otro ser humano el que se lo confirma. Esto sí es algo muy sagrado, algo muy personal entre la persona y Jehová. Es lo que podemos decir entonces a este respecto. Y ahí en Romanos 8:15 y 16, ahí está. El Espíritu da testimonio con el Espíritu de estos hermanos que son hijos de Dios. No hay ninguna duda, es inequívoco. Entonces es un punto para tener en cuenta. Ahora, veamos lo que dice primera de Juan 1, primera de Juan 2, 20 y 27. Primera de Juan 2, 20 dice, ustedes han recibido una unción que viene del Santo y todos ustedes tienen conocimiento. Entonces, según primera de Juan 2, 20 y 27, ¿por qué sabemos que los ungidos no necesitan que otros les confirmen que lo son? Según leemos aquí en estos textos, deja claro que la unción que se recibe viene de Jehová. Y esta unción les da la seguridad plena que ellos no necesitan que nadie más les esté enseñando o, en este caso, confirmando que lo son. Sí, entonces ahí está el punto. Eh, y es un punto muy serio porque es entre la persona y Jehová. Sí, al igual que ocurrió en el Pentecostés, el Espíritu Santo les confirma su llamamiento. No hay ninguna duda a este respecto. Entonces ahí deja claro que no necesita que estarle preguntando a los ancianos o a otros ungidos si qué piensan de él, cómo lo observan, si creen que él
está listo para ser ungido. No funciona de esa forma. Párrafo 9. ¿Qué cambio experimenta alguien cuando es ungido por Dios según Efesios 1:18? Este texto habla de la herencia, de la, de la recompensa que ellos van a recibir. Así que eh, podemos decir, hermanos, de verdad que es un tema difícil de explicar a alguien que no ha recibido este llamamiento, y es casi imposible que alguien lo entienda a plenitud. Es un asunto espiritual, así es que explicarlo con palabras terrenales va a ser difícil. Esto es espiritual, no es algo físico. Pero basándonos en lo que la organización nos ha instruido y en lo que dice la Biblia principalmente, podemos decir que el cristiano que recibe el llamamiento celestial experimenta un cambio en su forma de ver la vida en la tierra. Es también un cambio en su forma de pensar. No es que se vuelva más inteligente o, o lo contrario, ¿verdad? Sino que cambia su esperanza de vida eterna, cambia su esperanza o su forma de ver la vida en la tierra, la vida eterna en la tierra. Y repetimos, no es que este hermano o esta hermana se vuelva arrogante, se vuelva despectivo en cuanto a vivir en la tierra, sino más bien que él sabe que él no va a vivir en la tierra, él tiene el deseo y sabe que su destino es ir al cielo. ¿Sí? Si se mantiene fiel hasta el final, ese será su, como dice el texto, Efesios 1:18, su recompensa, su herencia incorruptible, no la tierra. Pero por supuesto, él no es que esté menospreciando al resto de hermanos o que esté menospreciando la esperanza terrenal, nada de eso. Simplemente que él sabe cuál es su herencia, su esperanza. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y ahí nos anima a ver la nota. Bueno, es un artículo muy extenso que se publicó hace ya muchos años, tal vez una década atrás o casi una década. Pero el punto es, hay algunos puntos que nos ayudan a entender lo que significa nacer de nuevo. Y dicho sencillamente, es cuando un cristiano dedicado, bautizado, recibe el Espíritu Santo y en, en ese momento él recibe el llamamiento para ir al cielo. Eso es nacer de nuevo. Ahora hay algunos puntos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, no es que uno decida nacer de nuevo, no es que uno escoja, sí, como qué ropa ponerse, no es que uno escoja, bueno, voy a ser ungido o voy a vivir en la tierra. No funciona así. Nadie decide nacer de nuevo. Esto viene de Jehová. A modo de ejemplo, usted, yo, todos hemos nacido porque nuestros padres nos engendraron. De la misma manera, solamente podemos volver a nacer si Dios, nuestro Padre Celestial, así lo quiere. Y, por supuesto, el artículo señaló que la función de este nuevo nacimiento es preparar a un grupo limitado de seres humanos para gobernar en el cielo con Jesús. Y sabemos que esto de nacer de nuevo es un proceso en dos partes. Primero, la persona adquiere conocimiento de Dios, se arrepiente de sus pecados, ¿sí? Se bautiza, se dedica y se bautiza a Dios en agua, y luego Jehová hace su parte. Viene lo que es el bautismo del Espíritu Santo, lo que vendría a ser nacer de nuevo. Bien, si es un punto, son puntos que encontramos en ese artículo, muy recomendable para leerlo también. Párrafo 11. ¿Qué cambio se produce en la manera de pensar de un cristiano cuando es ungido? Bueno, como hemos considerado, como ya vimos en los párrafos anteriores, el cristiano experimenta un cambio de esperanza, ¿sí? Un cambio en su forma de pensar, ¿sí? Antes, él valoraba y apreciaba la esperanza de vivir para siempre en el paraíso terrestre. Antes, eh, ahora bien,
Jehová usó su espíritu para cambiarle su manera de pensar y darle una esperanza nueva, ir al cielo a gobernar con Jesús. Entonces ese es un cambio que experimenta el cristiano o la cristiana cuando es ungido. Es un asunto entre la persona y Jehová, muy serio, es algo, es algo muy sagrado realmente. No es un juego, no es un asunto de ego o un complejo de superioridad hacia los demás, nada de eso. Según Primera de Pedro 1, 3 y 4, ¿qué experimenta o qué siente el cristiano al pensar en lo que le espera? El texto dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia que no se corrompe, no está contaminada y no se marchita. Esta se ha reservado en los cielos para ustedes. Bueno, aquí el texto dice al final del versículo 3 que es por misericordia de Dios, el Padre, que se recibe este llamamiento. Entonces, ¿qué siente el cristiano ungido al pensar en lo que le espera? Bueno, dicho de forma bíblica, un verdadero ungido siente la misericordia de Jehová. Él siente que realmente no es digno y no es merecedor de tal privilegio. Quizás se pregunte por qué yo, por qué no otro. Y este sentimiento, basado en lo que dice este texto, lo lleva o debería llevarlo a conducirse con humildad mental y con humildad en su corazón hacia el resto de hermanos y personas que no son bautizados, ¿sí? En vez de desarrollar un complejo de superioridad, un complejo de ser egocéntrico, de sentirse más que los demás, de sentirse infalible, de imponer sus opiniones y puntos de vista, o que por tener este sentimiento él se siente en la posición de criticar y de quejarse de la manera de actuar de los hermanos en la congregación, hasta de criticar al esclavo fiel y prudente. Si alguien afirma ser ungido y empieza a actuar así, está claro que no es ungido, está claro que tiene otro problema más serio, pero no es así. Entonces, puntualizando, el cristiano se da cuenta que él no merece esta invitación, que es por bondad inmerecida, sí, por amor de Jehová, por misericordia de Jehová, y que cualquiera pudo haber hecho o usado Jehová para este privilegio. Ahora, ¿qué piensan los ungidos de su vida en la tierra? Bueno, repetimos, perdón por ser repetitivos, no es que los ungidos hayan perdido el interés por esta vida y que quieren morirse lo antes posible. Nada de eso. Al contrario, ellos disfrutan de esta vida y desean aprovechar cada día para servir a Jehová con sus familiares y amigos. Aún así, no importa lo que estén haciendo, ellos siempre recuerdan la gloriosa esperanza que tienen. Entonces, repetimos, no es que ellos estén burlando de los que van a vivir en la tierra, no es que ellos los miren como inferiores o que tengan un complejo de superioridad. Tampoco estaría bien que si les tocara hacer una oración en público, ellos aprovecharan para llamar la atención sobre sí mismos y mencionar su esperanza celestial. Eso es hasta fariseo, eso no estaría bien que alguien lo hiciera. Más bien eso se hace en privado, no en público, porque eh, a Jehová no le agrada para nada que alguien toque trompeta delante de sí, y menos con algo tan sagrado. Entonces, eso es algo de lo que los ungidos piensan de la vida en la tierra. Ellos valoran a los hermanos, los respetan también, y eso es importante mencionarlo.
¿Qué cosas no prueban que alguien haya sido ungido por Espíritu Santo? Hace muchos años se publicó un artículo, pero estamos hablando de hace más de 2 décadas, un artículo en una de nuestras publicaciones que decía preguntas para aquellos que son ungidos, que participan de los emblemas. Y me llamó la atención porque ahora aparecen nuevamente algunas de esas preguntas acá. Por ejemplo, ¿siente un deseo de hacer la voluntad de Dios? ¿Predica con entusiasmo especial? ¿Le encanta estudiar la Biblia y aprender las cosas profundas de Dios? ¿Considera que Jehová ha bendecido sus esfuerzos en la predicación? ¿Se siente profundamente responsable de ayudar a los demás a mejorar su relación con Dios? ¿Ha visto con claridad la mano de Jehová en muchos campos de su vida? Si alguien que siente algo dice que sí y que esta es la base para sostener que él lo que él siente o lo que ella siente, esto no prueba en sí que haya sido ungido. Pues hasta hermanos con esperanza terrenal, con esperanza de vida eterna terrestre, pues también sienten lo mismo. Si les hiciéramos las preguntas a ellos, preguntas a aquellos que van a vivir para siempre en la tierra, las mismas preguntas, ellos también, la mayoría respondería que sí. Así que ese es un punto interesante. Entonces, si alguien empieza a comer del pan, a beber del vino, y empieza a sentir que él es algo, solamente eso, y piensa que por responder que sí a estas preguntas automáticamente es ungido, esa persona está equivocada. Simple, está equivocada, entendió mal. Pues hasta si no, todos serían ungidos. Y eso no puede ser porque dice la Biblia que son solo 144,000. Es un cupo limitado. Y Jehová sabe quiénes son. Otro detalle interesante que el párrafo menciona, y dice, si usted no está seguro si ha sido ungido por Espíritu Santo, esa misma duda indica, o es un indicativo, que no lo ha sido. Los que han sido llamados por ser ungidos no se preguntan si son ungidos, están seguros de que sí. Entonces puede ser que hayamos visto eso en la congregación, que alguien se acerque a los ancianos a preguntarle si él es ungido o ella es ungido, necesita como una confirmación. Podemos usar este artículo para señalarle ese punto y la persona entenderá que esa duda indica que no lo es. Tan sencillo. Por supuesto, los trataremos con dignidad, con respeto, con amabilidad. ¿Cómo sabemos que no todos los que reciben el Espíritu Santo son elegidos para ir al cielo? Este es otro punto interesante. La Biblia, la palabra de Jehová, contiene muchos casos de hombres fieles que recibieron el Espíritu Santo, pero no tenían la esperanza de ir al cielo. Por ejemplo, en las escrituras hebreas encontramos el ejemplo del rey David, que fue dirigido por Espíritu Santo. De hecho, él escribió varias partes de las escrituras, pero él, dice la Biblia, no fue al cielo. La Biblia habla de Juan el Bautista, tampoco fue al cielo. La Biblia habla de otros siervos de Jehová como Sansón, el rey Saúl, pero ellos no fueron al cielo. Simplemente recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en operación sobre ellos y esto los ayudó a efectuar tareas especiales que Dios tenía designadas para ellos. Entonces, eso nos enseña que incluso hermanos con esperanza terrenal también reciben el Espíritu Santo, pero en un modo, en una función diferente. No es para ir al cielo, sino es para efectuar su ministerio plenamente, para animar al resto de los hermanos. ¿Dónde desea vivir la inmensa mayoría de los siervos de Dios de la actualidad? Respuesta. La inmensa mayoría de hermanos desea vivir en una tierra paradisíaca bajo el dominio del reino de Jehová Dios.
Y ahí está una imagen. Jehová usó su Espíritu Santo para darles a Abraham, Sara, David, Juan el Bautista, el poder de hacer cosas impresionantes, pero no lo usó para elegirlos para ir al cielo. Así que sea que estemos encarcelados por nuestra fe, sea que estemos en nuestra casa, sumisos a las autoridades, o que disfrutemos de libertad para predicar y enseñar, podemos esperar con confianza el día en que vivamos en la tierra bajo el reino de Dios. ¿Qué preguntas se contestarán en el siguiente artículo? Las siguientes. ¿Cómo deben verse a sí mismos los ungidos? ¿Cómo debemos tratar a alguien de nuestra congregación que empieza a comer del pan y beber del vino en la conmemoración? ¿Y debemos preocuparnos si el número de quienes afirman ser ungidos aumenta año tras año? Eso vamos a hablar en el próximo artículo. Bien, hermanos, pues aquí hemos visto algunos puntos interesantes. Creo que ese es un tema que todos en algún momento nos hemos eh, preguntado desde que tenemos uso de la razón, y no importa si nacimos en un hogar cristiano o si conocimos la verdad después, es un tema interesante. Hemos considerado en esta transmisión cómo la organización explica este tema. Hemos visto textos bíblicos y confiamos, tenemos fe absoluta en que Jehová conoce a los que le pertenecen. Él sabe, así es que no nos preocupemos por este tema, no dejemos que esto nos quite la paz. Jehová sabe cómo, quiénes y cuándo. Y nosotros y ningún ser humano, aunque crea que es ungido, le va a obligar a Jehová a hacer las cosas como nosotros pensamos que debería hacerlas. Jehová sabe cómo, cuándo y quiénes. Así es que tengamos fe en eso y confianza en eso. Eso nos va a dar paz mental. No nos va a robar la paz estar pensando en este tema. ¿Cómo sabe alguien que es ungido? Bueno, al igual que pasó en el Pentecostés del año 33, la persona se ha arrepentido de sus pecados, se ha dedicado y bautizado en agua, y Jehová le ha dado el bautismo del Espíritu Santo. Así que la persona ha recibido el Espíritu Santo. Esta persona sabe inequívocamente, es decir, sin ninguna duda, que irá al cielo. Ahí está. Y repetimos, alguien que no ha recibido este llamamiento difícilmente lo va a entender. Pero eso no debe preocuparnos. ¿Qué cambio experimenta alguien cuando es ungido? Bueno, la persona experimenta un cambio en su forma de pensar, específicamente en su esperanza de vida, después de la muerte física, después de su servicio en la tierra. La persona sabe que irá al cielo con Jesús, no al paraíso en la tierra. No está de más decir que la persona desarrolla un aprecio especial por su nueva esperanza y por supuesto aprecia, respeta y valora al resto de hermanos que vivirán en la tierra. No se burla de ellos, no los hace de menos o no se siente más que ellos. Entonces es algo que la persona siente y por supuesto sabe que posiblemente no volverá a ver a muchos que van a estar en la tierra. Entonces es un punto muy profundo y muy interesante. ¿Qué piensan los ungidos de su vida en la tierra? Bueno, repetimos, es significativo que un verdadero ungido no anda criticando, ridiculizando o burlándose de los que vivirán en la tierra. O un verdadero ungido no se sentirá miembro de un club exclusivo que lo eleva sobre los demás. En realidad, los verdaderos ungidos, y no solo los ungidos, hasta los hermanos que van a vivir para siempre en la tierra, aman, valoran y respetan a los hermanos. Valoran su vida porque ésta les permite alabar a Jehová. Sí, y saben que su destino no será el paraíso en la tierra, sino el cielo. Entonces son puntos muy interesantes, al igual que hemos considerado en otras transmisiones, la forma en la que ellos tratan a los demás
revela qué tan espirituales son. Este es un punto interesante porque significa que si alguien empieza a tomar del pan y del vino, no significa que realmente sea un verdadero ungido. Y más porque Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, si observamos sus frutos, su manera de tratar a los demás, y revela que no es nada cristiano, sino hasta fariseo, pues ya eso ya nos da un indicativo. Pero este es un asunto entre la persona y Jehová. Nosotros no seremos jueces, pero eso también nos sirve para no permitir que nos manipulen o que influyan negativamente en nosotros. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. A continuación quisiéramos saludar a algunos hermanos que nos han escrito. Si ustedes desean recibir saludos, pueden dejárnoslo en la sección de los comentarios. Vamos entonces a pasar a esta sección. Queremos saludar a Escolástica Álvarez que nos escribe. Gracias por su mensaje. Saludamos a Mildred Camaño también desde SXM. Son las siglas que nos escribió. Saludamos a Anis Ramírez también, nos saluda a todos. Hilda Reategui desde Perú. Anis Ramírez nos saluda desde Tijuana, Baja California. Saludamos a Araceli Nájera desde Guatemala. Saludamos a Mercedes Miranda Montoya desde Ecuador. Saludamos también a Eloísa Rodríguez desde Madrid, España. Sí. Y bueno, algunos de ellos no se pueden reunir, nos comenta, pero están buscando la manera, usan Zoom y tienen sus asignaciones y eso está muy bien, los felicitamos. Janet Guerra también, Ángeles Cobo Solana desde España, Germán Buitrón, muchas gracias por la comunicación, un gran abrazo para ustedes. Tavo Rosales también, Francisco Fermín Vela nos habla también del Zoom, que están usando esa aplicación. Giovanni González también nos escribe. Dilia Ochoa desde Valencia, de la congregación Guille. María Maecha, Marci Zamora, Arsenis Prado desde Venezuela. Bendiciones para mis hermanos en Venezuela. Congregación Centro Sur. Vicky Acuña desde Perú. Margarita Pérez, que nos cuenta también y agradezco su comentario. Creo que todos nos quedaríamos en shock de ver las cosas que pasan a nivel mundial, pero esto nos enseña el cambio, que lo mucho que necesitamos el cambio, que solo Jehová y Jesús pueden traer. La organización de Jehová es perfecta, pero está formada por seres humanos imperfectos, y por eso es que muchas veces vemos cosas que no están bien, y no es que las justifiquemos, pero cuando entendemos esto, eso nos ayuda a no decepcionarnos, a no enojarnos con Jehová, y a no terminar perdiendo nuestra fe en Jehová por los errores de los demás. Entonces, gracias por el comentario. Nuestro querido hermano Carlos Mundo, que siempre nos escribe, un gran abrazo para usted, mi hermano, bendiciones a su familia también. Saludamos a Nelly Baez, y sí, ella nos escribe. Angélica Díaz Romero también. James T. también. Patricia Ayala también desde Ecuador. Ana Miriam Duarte. Adrián también. María Lima. Carmen Cecilia Cuellar de Venezuela. Apolonia Perello. Nelly Jiménez. Marta Torres nos deja un comentario. Francisca Nicolás López también. Patricia López Rodríguez también. Suri Moya de Tuxtla Gutiérrez. Mirta Morris de Argentina nos escribe y agradecemos la comunicación.
nuestro hermano Carlos Mundo, Blanca Endara, Patricia Ayala desde Ecuador, Hortensia Mesa desde Colombia, Patricia López Rodríguez, sí, Esteban Barreto nos manda saludos, Dariela Hernández, Gladys Carrasco también, Jaciel Torres, que nos escribe Francisca Nicolás López, Gem, y gracias por su comentario. La verdad es que sí nos ha estado afectando un poco, pero el consejo que nos da lo apreciamos mucho y nos está ayudando bastante. Un gran abrazo para usted también, Gem. Ana Duarte, Oscar Sánchez, Apolonia Perello nuevamente, Oscar Sánchez que nos escribió, nos quiere mucho y nosotros también, nos escribe, nosotros los queremos mucho también. Adolfo Torres también nos escribe. Estela Pantoja desde Guadalajara, Jalisco, México. Juan Banos, que siempre nos escribe, un gran abrazo para usted también y su familia. Darlene Castro, Betsabe Reina, y bueno, los demás ya los mencionamos, Marta Rivas Muñoz. Es así como finalizamos esta transmisión. Gracias por habernos acompañado. Disfrutamos mucho de estar aquí con ustedes. Que Jehová los bendiga, nos cuide. Bendiciones a ustedes y a sus familias y hasta la próxima.